excelente sugerencia. Ya, miren, esta es un poco la realidad nuestra, esta es la base que ustedes van a recibir, yo acá las dividí, entonces se las voy a subir ambas, ¿ya? Pero los que van a trabajar con buen trato tienen que trabajar con la que dice acá al final BT, de buen trato, y la otra dice MT, maltrato. Fue súper creativo eso, ¿ya? Entonces, las escalas tienen básicamente esta configuración, tienen el ID, el sexo, los sujetos pudieron marcar tres sexos ahí, hombre, mujer, y aquellos que no quisieron definirse como con algún sexo pudieron marcar otro y poner cómo se identificaban, la edad, la universidad, que está codificada, ¿ya? La carrera, el año de ingreso, el campus al que pertenecen, y aquí están todas las preguntas de buen trato, ¿ya? En el caso de la de maltrato van a estar las 31 preguntas de maltrato. El nivel cursado, si la asignatura era más práctica, más teórica, más con mayor o menor cantidad de número de alumnos, el estado civil, si algunos tenían carrera previa, sí o no, ¿ya? Voy a mostrar esto mejor. Si pertenecían al PASE, por lo tanto ese es un indicador de si eran alumnos de sectores vulnerables, si, ¿cómo se dice? Profesaban alguna religión, cuál es la religión, si tenían hijos, si cuidaban personas, ¿ya? Preescolares, escolares, adultas mayores, enfermos, discapacitadas, si trabajaban, si tenían algún tipo de discapacidad, si tenían algún tipo de discapacidad certificada por el Registro Nacional de Discapacidad, ¿ya? Y básicamente, la atracción sexual que sentían, y esta variable no la vamos a procesar directamente porque ya hice una variable nueva donde los jerarquicé como heterosexuales, homosexuales, bisexuales, asexuales, etcétera. Ingreso mensual, raza, esto lo vamos a ir viendo con detalle, pero estas son para que ustedes se hagan una idea general de cuáles son las variables que tenemos. Y finalmente hay una variable donde se les preguntaba, perdón, por su nivel de satisfacción con la ocupación, con su estado de salud, con su vida y con el balance que hacían entre los estudios y eh, la vida, ¿ya? Luego están los puntajes generales de buen trato, que son 9 factores, y además generé una nueva variable donde esto es el puntaje, por lo tanto fluctúa de menor a mayor buen trato, pero adicionalmente diferencié a aquellos que decían que no habían recibido ningún tipo de buen trato de aquellos que lo habían recibido al menos una vez. Entonces, estas que se llaman como buen trato sino son aquellos que experimentaron al menos una conducta de este tipo. ¿Sí? Y luego tenemos acá la variable atracción sexual. Esta es la composición de la base de datos de buen trato, que es muy similar a la de maltrato. Y si nos vamos a analizar a descriptivos y frecuencias y ponemos la variable carrera, ¿ya? La muestra con la que podemos trabajar es esta. Son 1260 sujetos, pero la vamos a diferenciar. Entonces, en buen trato, algunos van a trabajar con enfermería, ¿sí? Otros pueden trabajar con kinesiología en buen trato. Con medicina va a trabajar en buen trato Scarlett, ¿ya? Y la otra carrera que se pudiese trabajar acá es nutrición. Entonces, creo que lo que habíamos visto la última vez es que buen trato en enfermería lo iba a trabajar María Elena. No sé, pero eso me queda pendiente. ¿Cris? Javi, Sí, cuando uno ya depura la base de datos, en este caso, por ejemplo, medicina, su total de muestras sería 487. Trabajarían con claro, esa muestra. claro, esta va a ser la muestra con la que vamos a trabajar porque yo ya hice una depuración de las bases, pero de acuerdo a quienes tenían una cantidad mínima de respuestas en la escala de buen trato, ¿ya? Porque en mi caso, porque tú con la de las redes, cuando Mm. la depuré, quedó en 995 sujetos. Sí, Entonces, esa misma. lo que pasa es que las muestras fueron muriendo. Y les voy a mostrar la escala de... Como la escala de maltrato era la primera, aquí Mm, está la de maltrato, vamos a hacer el análisis, está abierta en algún lugar, aquí está. Como la escala de maltrato era la primera, más personas respondieron la de maltrato, ¿ya? claro. La de buen trato estaba después, entonces mucha gente desistió antes, además que la encontraba más larga, ¿ya? Entonces, por eso tienen menos personas. Entonces, si vemos la de maltrato, tenemos acá que 479 estudiantes de enfermería respondieron a la de maltrato, 255 la de kine, 723 la de medicina,
148 la de nutrición y dietética, y obstetricia, esta de maltrato en obstetricia, la idea es, me parece que sería bueno que la trabajara, por ejemplo, Jimena, porque como es del área, pero estamos en un último momento de poder asignar las carreras si es que están de acuerdo, si ustedes quieren trabajar con otro grupo, y también es posible si quieren trabajar en duplas. La idea es que ahora trabajemos en un formato de artículo y que vayamos haciendo los análisis y escribiendo el reporte de resultados, cosa de que después cada uno solamente tenga que terminar la introducción del artículo y ya cada uno pueda hacerse cargo de un paper, del que obviamente sería el autor, el primer autor, porque para que tenga algún tipo de recompensa esta cosa también, si no... Cris, ahí tengo una duda, Sí. porque tú primero me habías dicho que haga el de maltrato y después me dijiste que haga el de buen trato, porque creo que tenías unas alumnas pesistas. ¿En qué quedó? Ay, de Cristian, ahí veras. ¿Qué hago? Sí, acuérdate que sí. está la Francisca, Cristian, en ese tema. ¿Te acuerdas Ah, que perdón, perdón, ahí me acordé. me confundí? No sé si la Francisca quedó como, no sé, si buen trato o maltrato, pero en obstetricia acuérdate que la pasamos a ella. Entonces ella era maltrato, porque a mí Cristian me habló de que yo me quedé con el buen trato. Sí, a ver, veamos. Claro, en obstetricia serían 93 casos, ¿ya? Entonces, a ver, tenemos, de acuerdo a esta distribución, entonces tenemos maltrato, ¿cierto? Buen trato. Tenemos medicina, que medicina ya está distribuido porque maltrato lo vería Catherine Soto, ¿cierto? Y buen trato lo vería Scarlett, ¿sí? En enfermería, maltrato lo vería Rina y buen trato lo podría ver María Elena. En Kine igual tiene una muestra que se pudiese procesar y acá los Kines son dos, ¿cierto? Son Ricardo y María Isabel. Entonces, yo no sé si a ustedes les gustaría cada uno hacerse cargo de un resultado, trabajar en duplas, eso igual es algo que se puede ver, o alguien, no sé. Creo Tiene- que, creo que la otra vez, disculpa Marisol, creo que la otra vez nos designaste y quedamos como conformes, ¿te acuerdas María Isabel? Sí, a mí me diste maltrato y a Ricardo buen trato. Ya, súper. Claro, Entonces, exacto. ya está definido eso. La otra carrera que se puede procesar de acá es nutrición y dietética, que creo que ahí había quedado Carolina a cargo de maltrato, pero Carolina parece que no está ahora. ¿Y en No, Caro obstetricia? Williams. Sí. Entonces, lo que pasa es que acá hay, ¿de qué otras carreras tienen como, porque ustedes saben que esto funciona bastante como con buen lejos, así como qué tamaños son suficientes para poder sacar un estudio? Todos los otros tamaños muestrales son cuestionables, entonces el resto, lo que pudiese trabajar es como haciendo dupla con alguno de los otros investigadores. Oye, Cris, O no sé ¿y si si... se agrupan las carreras que tenían poco N? Por Claro, es que ahí ejemplo, es como cuestionable cuál sería como el nombre de eso. Lo había pensado igual, pero ¿cómo se pudiese denominar? O no sé si Alejandra tiene algún grupo en el que le gustaría trabajar, por ejemplo, que es la que me A menos que falta, se o denomine José. por carrera, pues Cris, es como cuando se publica un artículo solo en medicina, claro. ¿Mm? que se nombran en el título las carreras asociadas, ¿no? Es como cuando, cuando haces el análisis solo de una carrera, no es cuestionable en el fondo. Mm. Pero por la cantidad de muestras, hay unas muy pequeñas. Por eso, si las agrupas, como dice Mary Jane, se podría poner en algunas carreras, en carreras de la salud, y ahí después el muestreo En se la muestra. identifica qué carreras de la salud se está hablando. Claro, a que alguien agrupe fono, Fono, psicología, odonto. Control, química farmacia, terapia no química y ocupacional. farmacia tiene muy poco. Ah, Mm. Tecnología Tecnología médica, médica, Eso, tecnología médica. mm, fono, tecnología médica, psicología, odonto y tecnología médica. Y acá lo mismo. mm. Entonces tenemos ese escenario.
No sé si, por ejemplo, Alejandra, tú quieres trabajar, pues, Alejandra, tú eres enfermera, ¿cierto? Enfermera. No Mm. sé si quieres trabajar con Buen Trato y trabajas con María Elena. O sea, sí, po. ¿Ya? Súper. Sí, porque enfermería, si eso estaba pensando, porque lo otro es como que Sí, claro, es que es no me más aflora difícil. nada. Sí. Y Nutri, creo que nutrición y dietética, teníamos estoy casi seguro que Carolina estaba en maltrato y no sé si Jimena, o sea, Marcela, perdón, quisieras ir en Buen Trato. Sí, no, ¿Ya? fórmame en buen trato. Ya. Y en las otras, ¿alguien quiere hacerse cargo de las otras? Porque lo que pasa es que la Javi está aquí trabajando directamente con las redes semánticas, ¿ya? Y la Mary está haciendo como un quali. Entonces, no sé si te quieres hacer cargo, Mary, o quieres trabajar con parte de la base de datos. Em, ¿Lo podríamos hacer juntas? sí, sí, Hagámoslo juntas. Y ¿Con cuál sería? con Maritza, por ejemplo, pero los rezagados, sí, con los rezagados. Ah, ¿ya? Maritza, ¿te tinca? Silencio otorga. Ah. Ahí está, no, ahí está. Sí, sí, con las chiquillas, pues me sumo con las chiquillas ahí. Ya, entonces, mire, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo ya preparé las bases en SPSS, que es un programa de pago. Ahora parece que era muy caro en su momento. José, no sé si quieres trabajar con algún grupo en particular. José me faltaba. Ahora lo acabo de ver. ¿O quieres ver por ahora? Hola Cristian. No, es que yo creo que, o sea, siendo honesto, tal vez como por profesión me podría apoyar a la gente que está en medicina. Ya, es que ahí están las tesistas en este momento. Pero igual en Sí, algún pues, momento podemos hacer sí. alguna ronda de ¿cómo se llama? De presentación de resultados para ir sacando algunas ideas, porque yo creo que en la discusión todos podemos colaborarle a todos. Pero ahora lo que podría Ya, hacer, si les interesa, porque la capacitación de hoy igual es un poco estadística, entonces yo les mando la base de datos, tú trabajas, incluso puede ser hasta con medicina si quieres, y vas justamente explorando el programa estadístico. dale. ¿Te parece? Porque en las discusiones sí vamos a tener que hacer algunos plenarios para que todos nos apoyemos entre todos en esa parte y también en la redacción del paper. Ya, entonces esta es un poco la realidad que nosotros tenemos. Estas son las bases que tenemos, que están en formato de SPSS, pero es un formato de un programa, como les digo, que es de pago. En su momento era súper caro, pero ahora tiene licencias temporales que están más baratas. Creo que son como ciento y tantos mil pesos por 3 años. O sea, ya como que se pegaron el alcachofazo de que iban a desaparecer si es que no se ponían con valores más competitivos. Pero nosotros no vamos a trabajar con este programa, sino que vamos a trabajar con un programa que es gratuito, que algunos de ustedes probablemente ya me vio haciendo un curso de eso, pero que se llama JASP. No sé si ubican JASP. ¿Quiénes ubican JASP? Yo, Muy bien. ¿Quiénes lo ubican? Ya, muy bien. Todos ubican JASP por ahí y el que no lo va a conocer ahora. Y aquí está la imagen del campus de Coyhaique de la Universidad Austral. Si la Universidad de Aysén tuviera plata, podría comprarla ahora. Ahí podrías estar, Jimena, trabajando. Si es que Lo tuviera hemos problemas. pensado muchas veces. Sí. Sí. De hecho, de hecho, el campus de nosotros debería estar al frente de ese. Ahí tenemos campus. ¿Ven? Entonces ahí ¿Ves? está el edificio listo. Bueno, para buscar JASP, ustedes simplemente ponen JASP en internet, en el buscador de Google, y pueden ingresar aquí a la primera opción que dice JASP-Stats. Y básicamente el programa se llama JASP porque su nombre es algo así como el Jeffries Awesome Statistical Package, así como el paquete estadístico asombroso de Jeffrey. Y Jeffrey es un estadístico bayesiano, o sea, ni siquiera es el autor no es el autor del programa, sino que es como una especie de homenaje a ese investigador. Entonces ustedes se van acá y aquí en esta página ustedes pueden descargar el programa en download, ¿sí? Y aquí depende, y esto la idea es que lo hagan para que puedan bajar el programa. Ustedes pueden bajar el programa para Windows, si es que tienen Windows, ¿cierto? Y si tienen Mac, lo que tienen que ver es qué tipo de Mac es. ¿Y cómo? ¿Quién tiene Mac acá? ¿Solamente Yo María tengo Isabel? Mac. Yo, Ya. yo tengo ¿Y Yo lo José? tengo. Yo, Ya. No, yo también tengo.
Entonces, Yo. los que tengan Mac tienen que ir acá arriba, en la manzanita, y en la manzanita, la opción acerca de este Mac, y aquí aparece el tipo de procesador que ustedes tienen. Entonces, hay dos tipos de procesador básicamente para Mac. Están los M1 y los M2, que son los procesadores Apple Silicon, y están los procesadores Intel. Entonces, si dice Intel acá, tienen que bajar la opción de acá. Pero si dice Ah, Apple Silicon, tienen que bajarla de acá. Y créanme que es un leseo porque yo transferí un programa, o sea, de un computador a otro, y como cambié el procesador, ya no me funcionaba Jasp. Entonces, sí es importante bajar el que corresponde. Y si tienen Linux y son absolutamente así como hackers, entonces están acá las opciones asociadas para el programa. ¿Ya? Yo no, así que yo tengo la que hay nomás. Entonces bajen y descargan. ¿Quién ya la... y pueden ir levantando la manito aquellos que la tengan ya descargada. Ya, muy bien. Descarguen al tiro, sí. No hay problema, es súper rápido de descargar e instalar. ¿Ya? Y aquí hay que saber algo. Funciona bajo dos principios. Uno, estadística compleja con una interfaz sencilla. ¿Ya? Entonces puede hacer estadística bayesiana, puede hacer análisis estadísticos muy avanzados, pero lo hace de una forma bastante amena y la verdad es que es bastante bueno, salvo para una cosa, preparar bases de datos. Entonces por eso la base la preparé en el SPSS, porque ya es bastante malo haciendo eso. Así que traté de preparar todos los posibles errores que pudiésemos identificar antes de tiempo. Si me queda uno, bueno, ahí vamos a ver cómo lo arreglamos. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí, o no? ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes bajen Jazz, van a poder entrar a una interfaz como esta. Voy a cerrar esta de acá mientras tanto. Ya, entonces, van a, ir- van a llegar a una interfaz como esta. ¿Sí? ¿Todos están ahí? Sí. Y ninguno va a poder hacer absolutamente nada porque como no tienen las bases de datos, entonces, acto seguido yo les mando los datos con los que vamos a trabajar. Voy a buscar en mi ordenador y en mi ordenador voy a ir a... Y están las bases de datos. Les voy a mandar todas a todos para que todos las tengan, ¿ya? Pero los que van a trabajar con MT trabajan con MT y los que van a trabajar con BT, ¿ya? Eh, Alguno de ustedes se puede preguntar, ¿y no deberíamos vincular buen trato y maltrato? Sí, pero ese es un estudio que vamos a hacer con la muestra completa, donde ya no importan las universidades, ¿sí? Les mandé las bases, así que cada uno baja la que quiera y idealmente la que le corresponda analizar, porque si no va a tener que hacer pega de nuevo. Entonces, hay gente muy feliz como Katherine y Scarlett que hace rato que estaban esperando sus bases de datos, entonces por fin las van a tener. Cierto. Así que sí, ahora vamos a empezar a procesarlas, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes tienen eso, yo voy a trabajar con maltrato en enfermería como ejemplo, entonces voy a ir modelando los análisis ahí y me voy a meter acá. Miren, esta interfaz funciona con las opciones acá arriba, poner escape para volver al inicio, ¿ya? Tiene las opciones analíticas acá arriba, pero todavía no hemos abierto nada. Entonces, para abrir algo, tenemos que ir a este menú de acá. En estas tres barritas que aparecen ahí, está el menú de JASP. Entonces, uno hace clic ahí y acá va a abrir. Y está la opción de utilizar archivos recientes o utilizar archivos desde el computador. Obviamente, como no hemos hecho nada todavía, yo tengo archivos recientes porque ya he analizado algunas bases, pero acá están la posibilidad de abrir en el computador. Si ustedes quieren tener la interfaz en castellano, es súper sencillo. Se van aquí a preferencias, ¿ya? De preferencias se van a interfaz y en interfaz pueden cambiar el idioma. Aquí, ¿ya? Entonces ustedes vamos a ponerlo en español para poder hablar el mismo idioma todos, ¿ya? Y entonces cambia toda la interfaz al castellano y ya se puede usar de una manera más sencilla. Entonces ahora lo que yo voy a ir a hacer es irme al menú de nuevo, me voy a ir a abrir, voy a ir a ordenador porque no he abierto esta base de datos, es la primera vez que lo voy a hacer, me tengo que ir a buscar y en buscar selecciono la carpeta donde tengo los datos. En mi caso es la encuesta del primer semestre y yo dije que iba a trabajar con maltrato. ¿Sí?
Entonces cada uno abre la base de datos que le corresponde. Y acá tenemos un problema, Houston, porque... A ver, voy a hacer de nuevo. Ah, qué raro. Ah, buen trato está bien, ¿o no? Yo acabo de abrir mi base de datos. Sí, Sí, buen trato está bien, por lo menos. buen trato ¿Está está Eh, bien? bien, sí. No, maltrato no está bien. no, buen trato a mí no A mí no no me me han abre, no sé llegado. por qué. No, los A mandé No, ver, por chat, Ale Alejandra. está así. a ver, Ale está en el chat. qué raro. Esto es Ah, están en el chat. como que Sí, si no no, perdón, es tuviese que acá voy a ningún. mandar de nuevo maltrato. Es que acá tengo que ponerme en seleccionar casos y la idea fue la siguiente, voy a seleccionar casos que tengan una cantidad máxima de perdidos, como la escala de maltrato tiene 31 ítems, ¿ya? Si el sujeto Mm. omitió la mayoría de los datos no me sirve, entonces voy a tolerar solamente aquellos que hayan omitido hasta un 10% de las respuestas. Entonces yo calculé una variable que se llama perdidos mis, o sea, perdidos maltrato, ¿ya? Que cuenta la cantidad de perdidos que tiene cada sujeto. Entonces le digo que mantenga en la base de datos aquellos que en la cantidad de perdidos de maltrato tengan menos de 4. O sea, hasta 3 omisiones les voy a permitir. Todos los que tienen más de 3 omisiones se van a ir. Entonces pongo continuar acá. Esto lo estoy haciendo en el SPSS, no lo van a poder hacer ustedes. Lo va a filtrar y miren lo que pasa en la base de datos. En la base de datos tarja a aquellos que tienen muchas omisiones. No los va a considerar. Entonces voy a ir de nuevo a seleccionar caso y le voy a pedir que de plano los elimine porque no me sirven de nada. Y ahora se eliminó y ahora sí voy a tener la base lista para poder hacer el análisis. Entonces voy a poner guardar como. Entonces la base de maltrato se las voy a tener que mandar de nuevo. ¿Ya? Aquellos que van a trabajar con maltrato, esto es para que vean las complicaciones del análisis estadístico en vivo. ¿Ya? Entonces ahí, y ahí está. Entonces los que van a trabajar con maltrato ahí, los que van a trabajar con buen trato también la tienen. Los de maltrato tienen que bajar la segunda base, la que les acabo de enviar. ¿Ya? Entonces yo esta la voy a cerrar porque no me sirve, tiene un error. ¿Ya? Y lo que voy a hacer ahora es irme a abrir archivos recientes y voy a abrir el mismo archivo que recién estaba malo, porque como... Cristian, Sí, ah, dime. perdona, lo que pasa es que me siento perdida porque dicen en el chat y yo busco el chat y no encuentro nada, no sé dónde está. ¿Habrá otro chat? No, es el chat Yo- de Zoom. Ah, ya, por eso. Está en otro. Ay, no, no, Ah, nada que no, ver, no, no he no, Oye, si dicho yo te nada. tengo estoy No otro he dicho contestando. nada. problema, Cristian. ¿Qué pasó? Cristian, ¿con qué se lee la...? Porque mi computador no lo lee el No, archivo. lo que pasa es que tú bajas el archivo y tienes que dejarlo descargado, porque para poder abrirlo tendrías que tener el SPSS. Entonces descárgalo en cualquier carpeta y Ah, después lo abres con Jasp. ya, ¿Ya? comprendo. Ok. ¿Sí? Entonces yo voy a ir a volver a seleccionar el archivo. Voy a ir a menú, abrir, ordenador, buscar, y ahora sí debería estar bien la base. Y ahora sí ya no me aparece con tantas lagunas porque significa que tiene la información que necesito. ¿Ya? Ay, perdón. Entonces está llenito. Entonces, a ver, miren, esta es la composición básica de una base de datos, donde para tener toda la información de cada uno de los sujetos, yo pongo cada sujeto como una fila y cada variable como una columna. Y siempre yo digo que si se podría hacer al revés, sí, porque básicamente se seguiría la misma función de resumen de tener la información de cada sujeto. Pero los paquetes estadísticos suelen funcionar con este consenso, salvo algunas excepciones puntuales de análisis. En todas las variables son columnas y los casos son filas. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea, no? ¿Cuántos llegaron Sí. a poder ver esta base de datos? Ya, María Isabel, Javiera, ¿cierto? Ricardo, Alejandra, Yo, Catherine, Scarlett, Jimena.
Sí, Yo estoy tratando de bajar todavía el jazz. Ah, ya. Pero bueno. Ya, pero de a poco, de a poco, de a poco. Sí, esta es una habilidad bastante mecánica, así que tampoco se compliquen tanto la vida. Es una cuestión como de ir ejercitando y hacerlo una y otra vez y ya después se va a ir quedando en el, en el disco duro. ¿Sí? Mientras Catherine y el resto puede bajar el programa, ya les quiero mostrar lo siguiente. Lo primero que tiene mi base de datos es una variable que creo yo que le puedo poner ID o le puedo poner folio, que es un número que identifica a cada uno de los sujetos. ¿Para qué me sirve ese número? Porque, por ejemplo, si ustedes quisieran mezclar la base de datos de maltrato y de buen trato para tener ambas variables al mismo tiempo, se pudiese combinar y el programa sabría quién es cada sujeto gracias a su ID. Es como el root de cada sujeto, ¿sí? Luego, y por eso es importante que uno lo ponga en correlativo y uno habitualmente cuando tiene encuestas en papel escribe este mismo número en la portada de la encuesta, porque a veces si uno encuentra un dato mal digitado, como este sujeto que no me quiso poner la carrera, o sea, perdón, la universidad a la que pertenecía, uno pudiese ir directo a la encuesta y ver qué efectivamente es lo que el sujeto respondió. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, o no? Y luego está la variable sexo otro, que solamente contestan aquellos que no quisieron decir ni hombre ni mujer, como por ejemplo este, que puso otro acá y acá se declaró como no binario, acá está la edad y aquí está la universidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, ya tiene el siguiente, la siguiente utilidad y es que este icono de acá representa qué tipo de variable es. ¿Ya? Y hay tres tipos de variable y acá se la copiaron directamente al SPSS porque ni en los iconos fueron originales. Hay tres tipos de variable según el nivel de medición. Las variables que son categóricas, o sea, que indican cualidades, ¿ya? Y que algunos le llaman también variables cualitativas, pero no hay que confundirlo con la investigación cualitativa, que no tiene nada que ver, ¿ya? Entonces, hay variables cualitativas o categóricas. A mí me gusta más el nombre categórica porque evita la confusión. Y en estas variables, cada valor es una cualidad. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? No son cantidades, son cualidades. Y en ese sentido, hay dos tipos de variables categóricas, las nominales y las ordinales. En las nominales, cada cualidad es distinta a la otra. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que yo y Ricardo, en la variable sexo, estamos dentro de la misma cualidad, porque ambos somos hombres. Y en esa cualidad somos distintos, por ejemplo, a María Isabel y Nancy. Pero María Isabel y Nancy en esa cualidad son iguales. ¿Se entiende el idea, no? Entonces puedo saber quiénes son iguales y quiénes son diferentes, pero entre estas cualidades no hay un orden, simplemente son distintas. Esas son nominales. Y aquí el jazz simboliza las nominales con un circulito o con varios circulitos. Entonces, por ejemplo, nominales también son carrera, porque las carreras son distintas, no tienen jerarquía, aunque a veces la gente de medicina cree lo contrario, ¿cierto? Son simplemente distintas, ¿ya? eh, Nacionalidad son simplemente distintas, universidad son simplemente distintas. Y me acuerdo que un alumno una vez yo le dije tipo de colegio, son simplemente distintos, entonces son nominales, y me dijo, ya, pero profe, los colegios particulares son mejores a los municipales. Y yo le dije, mira, incluso si ese supuesto fuera cierto, esa es otra variable, la variable calidad, pero no la variable tipo de colegio. ¿Se entiende? ¿Estamos claros o no? Entonces, ahora, si entre estas cualidades se puede establecer un orden intrínseco, como por ejemplo entre enseñanza básica, media o superior, que siguen siendo cualidades, pero tienen un orden, ¿ya? O por ejemplo, adultez media, adultez mayor y niñez, donde hay un orden asociado a estos valores, en ese caso estamos ante variables ordinales, que siguen siendo cualidades, pero tienen una jerarquía intrínseca entre ellas. ¿Sí? Y cuando las variables se refieren a cantidades, estamos ante variables escalares. ¿Sí? En estadística ustedes van a encontrar que hay escalares de razón y escalares intervalares, pero el programa no le interesa y a nosotros tampoco. ¿Ya? En la práctica, lo que nos va a interesar en la vida es que si la variable es categórica o si es escalar y por lo tanto es numérica. Esa es la gran diferencia que nos va a servir para la mayoría de los análisis estadísticos. ¿Sí? Ustedes van a decir cómo el programa llegó a esto. En general, el jazz trata de identificar el nivel de medición de las variables, pero en este caso, como yo le pasé un archivo de SPSS, lo leyó directamente de ahí.
Entonces aquello en lo que se equivocó el JASP es aquello en lo que me equivoqué yo. ¿Sí? Y me equivoqué de plano en una, que es en ID. Porque en ID el numerito no tiene un valor cuantitativo, no establece una cantidad, es como el root. Por lo tanto, aunque suene raro, el ID es nominal. Porque no hay una jerarquía entre los ID, no se pueden sumar los ID son simplemente distintos. Es como el root. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí, o no? Entonces, aquí ustedes se van a dar cuenta que edad, que efectivamente establece cantidades, tiene una reglita para identificar que es numérica. La universidad dice que es ordinal, entonces ahí está mintiendo porque es nominal. La carrera también es nominal, ¿se entiende? Y ahí ustedes pueden ir ajustando la base de datos. Y el año de ingreso acá lo puso como ordinal, pero ustedes lo pudiesen establecer como escalar porque tiene que ver con la cantidad de años, ¿cierto? Y campus también es nominal. Pero como les digo, en general, donde hay más problemas, o donde ustedes pueden enfrentar más limitaciones, es cuando se confunden variables que son escalares con variables que son eh, cualitativas o categóricas. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, o no? ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que uno tiene que ver. Y la principal pega, y de hecho yo me demoré casi toda la mañana en eso, es preparar las bases de datos para estos análisis. Porque preparar la base de datos es todo un trabajo mucho más minucioso y que tiene que ver con detectar errores en el ingreso de la base. Y eso que esto lo descargamos de internet, pero igual estaba plagado de inconsistencia o de errores que había que ir corrigiendo. ¿Ya? Y acá tengo yo todas las preguntas de maltrato. Y además, como yo soy una persona y tengo todas las preguntas de buen trato también que no las saqué, perdón, ¿ya? Y además tengo algunas preguntas como, perdón, al final, unas preguntas sociodemográficas y al final están los puntajes de maltrato que sí deberían estar calculados, perdón. Que son estos de acá. Los que tienen el M son los 6 factores de maltrato que son desmoralización, exigencia regulada, violencia, restricciones de aprendizaje, necesidades básicas, acoso. Y los que tienen la base de datos BT tienen al final los factores de BT que son 9. ¿Sí? Básicamente lo que estoy diciendo es que en sus escalas los ítems no van cada uno por separado, sino que los ítems se agrupan. Esta es la estructura factorial de la escala de buen trato, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, estos ítems tributan a motivación de la participación. Estos ítems a agilidad de la clase. Pero esos puntajes yo ya los calculé y se los entregué al final. ¿Estamos claros hasta ahí, o no? ¿Sí? Entonces ahora vamos a ir por lo primero que uno debería hacer al hacer este tipo de análisis, que no tiene que ver con responder tus objetivos de investigación, sino con describir la muestra. ¿Sí? En algunos papers te piden que la descripción de la muestra esté en la parte de metodología, en la parte de participantes, y en otros papers te piden que sea parte de los resultados. Ahora lo vamos a poner como parte de los resultados. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, o no? Entonces, lo que yo voy a hacer es abrir un Word. Cris, perdón, ¿Sí? ¿los puntajes de las subescalas ya los pusiste en la base de datos o hay que nosotros Sí, tenemos ya que los colocar? puse. Los puse, Ay, aunque podríamos ver cómo se calculan también. Están al sí, final. son al final, porque son 40 ítems de buen trato. Sí, mira, te voy a mostrar al tiro. Ya, Es que, miren, a ver, no sé si se alcanza a ver lo que estoy haciendo yo ahora. sí. ¿Sí? Yo puedo abrir acá también la escala de buen trato y no hay ningún problema y va a quedar como una ventana separada. Me voy a ir a ordenador, buscar, voy a tomar la BT y se abre como otra ventanita. Entonces acá tengo maltrato y acá tengo buen trato. No hay problema con abrir ambas a la vez. Entonces, en la escala de buen trato está lo mismo, sexo, edad, universidad, etcétera. Están todas las preguntas de buen trato, ¿sí? Todas las preguntas de buen trato, que son 40. Entonces, claro, efectivamente, por eso encontraban tan larga la escala. Están las preguntas sociodemográficas, Ah, al final, al final. y claro, y ahí, Ah, no claro, podí. claro, y como estas las calculamos nosotros, se van sumando al final. Entonces, aquí están, oh, y aquí, no, todavía no. Ah, Y aquí ¿no? están. BT, agilidad, diálogo, dominio, contexto, participación. Las que aparecen con BT subraya son los factores de buen trato y las que aparecen con M subraya son los factores de maltrato. Maltrato tiene 6 factores, buen trato tiene 9. ¿Sí? Ya. ¿Estamos claros hasta ahí? Y ahí están los puntajes. Y al final están esos mismos puntajes, pero con un sino.
¿Qué es un sino? Los que dijeron que nunca les había pasado en la vida esto, van con 0. Los que dijeron que les pasó al menos alguna vez en la vida, van con 1. ¿Sí? En buen trato no sé si será tan indicador, pero en general cuando nosotros vemos el maltrato es poco frecuente, pero sí hay un 98% de los estudiantes que dice que alguna vez le pasó. Mm. Y también tenemos que recordar otra cosa que es propia de este estudio, y es que nosotros no le preguntamos al sujeto cuándo había experimentado maltrato en la vida, sino en el último semestre. Estos resultados tienen un intervalo temporal específico. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es abrir un Word y vamos a ir trabajando, y la idea es que ustedes también lo vayan haciendo. Vamos a ir trabajando en un Word y lo vamos a ordenar de la siguiente manera. Vamos a poner resultados, porque va a ser el apartado solamente de resultados, y vamos a poner descripción de participantes, porque en general ahora la gente ve como feo que uno hable de muestra o de sujetos, porque es como si estuviéramos instrumentalizando a la gente, y la idea es que uno lo haga pero no se note. O sea, no, la idea es que uno no lo haga, ¿cierto? Que uno los trate como personas, ¿ya? Y luego vamos a poner descripción del maltrato, porque yo estoy viendo maltrato puntualmente, y relación con características sociodemográficas. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer en cada paper, y aquí si ustedes quieren hacer otro análisis, lo pueden proponer en el camino también, porque cada uno va a ser dueño de su paper desde ahora en adelante, es primero describir la muestra, luego vamos a describir cuál es el nivel de maltrato o de buen trato que percibe el sujeto, y luego vamos a ver cómo esto se relaciona con todas las características sociodemográficas que ustedes tienen en su base de datos. ¿Sí? Esa va a ser la secuencia. Si se les ocurre alguna otra cosa, es hora de sugerirlo porque estamos trabajando todos juntos y le puede servir al compañero. ¿Estamos claros hasta ahí, no? Me vuelvo a la base de maltrato y yo les dije que quería trabajar solamente con enfermería, ¿cierto? Pero en la base que tienen ustedes tienen todas las carreras, ¿sí? Pero el programa en esto es sabio. ¿Se acuerdan que en este icono uno declaraba el tipo de variable? ¿Sí? Si uno se pone encima del nombre, uno puede editar los valores. Entonces, por ejemplo, ustedes pudiesen traducir todo esto al Swahili porque van a publicar una revista en Swahili. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer acá, por ejemplo, decir, las tildes me van a generar problemas, entonces lo edito ahí. ¿Se entiende? Sí, para que quede registrado uno tiene que poner enter porque si no, nada de lo que hiciste sirve. Entonces me voy a ir para acá, por ejemplo. Vuelvo y nada de lo que hice se cambió. Hay que poner enter para que quede el registro. Pero miren que el programa en esto es súper buena onda, porque si yo quiero trabajar solamente con enfermería, elimino el resto, lo desmarco y voy a tener que desmarcar a mucha gente. Entonces ahí, si se dan cuenta que quedó como en gris claro, porque el programa solamente va a trabajar con enfermería ahora. Y aquí cada uno marca la carrera con la que quiere trabajar. Javi y Mary igual pueden probar con las otras carreras, si al final da lo mismo, porque podemos ver si se pueden incorporar a la base algunos otros datos. ¿Estamos claros hasta ahí, o no? Ya, entonces ahora vamos a hacer solamente los análisis con enfermería y lo primero que tenemos que hacer es la descripción de los participantes. ¿Sí? Para eso, ustedes pueden ir simplemente acá a análisis descriptivos y en análisis descriptivos ustedes van a tener esta estructura. Miren, se dan cuenta que cambió la ventana, ¿cierto? Pero si ustedes quieren volver a la base de datos, hacen clic ahí y vuelven. Y si quieren volver donde estaban ahora, hacen clic ahí. ¿Sí? Entonces no es como que se haya borrado, sino que se desplazaron. Cada vez que ustedes quieran volver a la base de datos, solamente hacen clic ahí y cada vez que quieran volver a los resultados, hacen clic para el lado contrario. ¿Estamos claros o no? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, lo que voy a pedir acá, y esta es una estructura similar al SPSS para los que conocían ese programa, es tener en este conjunto toda la lista de variables que existen en mi base de datos. ¿Ya? Y aquí están las variables con las que voy a hacer el análisis. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Entonces, si yo quiero analizar edad, lo que hago es tomar edad y puedo hacerle doble clic o hacer clic acá.
Y en ambos casos se va al otro lado y empieza a hacer los análisis. ¿Sí? ¿Se entiende el idea, no? Entonces, yo puse primero edad porque con las variables numéricas, las que trabajan con cantidades, yo puedo hacer muchos más análisis que con otro tipo de variables. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, yo puedo sacar la media o el promedio de edad, pero no puedo sacar el promedio de sexo. Así como en promedio la gente acá es medio hombre, no tiene ni un sentido. ¿Sí? Ahora, si yo tiro sexo, se van a dar cuenta que el programa es tremendamente listo y hace el análisis igual porque hace lo que uno le pide. En eso el programa es obediente, pero no tiene algunos filtros estadísticos más adelante, pero no siempre. Este promedio no significa nada, esta desviación típica no significa nada. Entonces, siempre mi recomendación es procesar las numéricas por un lado y las categóricas por otro. No recuerdo si tenemos alguna otra numérica. Creo que es la única numérica que tenemos en los sociodemográficos, más allá de los puntajes que los vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, o no? Hay cosas que podemos hacer acá. Cuando la variable es numérica, ustedes pueden ir acá a estadísticos y pueden pedir otros estadísticos adicionales. Pero antes de ir a los estadísticos, vamos a pedir gráficos. ¿Ya? Voy a pedir el histograma, ¿ya? Que se pide acá en gráfico de distribución. El histograma de la variable edad. ¿Alguien me pudiese decir algo de este histograma o de qué es lo que ven aquí? ¿Algo que les llame la atención? La distribución ¿Ya? ¿Qué pasa con la distribución, Javi? es asimétrica. Es asimétrica. Y eso genera un tremendo problema, porque si hay un problema con nuestro estadístico más popular, que es el promedio, es que es súper poco robusto. ¿Qué significa que sea poco robusto? Que es extremadamente sensible a valores atípicos y a distribuciones asimétricas. ¿Ya? Entonces, yo siempre doy este ejemplo, o sea, imagínense que ustedes están en un grupo de apoderados. ¿Cuántos hijos tienes tú? Dos. ¿Cuántos hijos tienes tú? Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y de repente aparece el Opus Dei. No quiero prejuiciar a nadie, ¿cierto? Pero el Opus Dei que tiene 15 hijos. ¿Y qué pasa con el promedio del grupo? Se dispara. Ahora uno pudiese decir, oye, pero está bien porque finalmente hay que incluirlo, po. Tiene que incluirse en el promedio. El problema es que la media, la mediana y la moda son estadísticos de tendencia central. Eso significa que su propósito en la vida es describir lo típico de un grupo. Y cuando la distribución es asimétrica, empiezas a describir más lo atípico que lo típico. ¿Se entiende la idea, o no? Entonces, ya esto nos hace pensar que quizás el uso de la media aritmética, acá que ya nos calculó, no es lo más adecuado. Habría que utilizar un estadístico más robusto, que en este caso es la mediana, ¿ya? Pero hay dos pruebas más que se pueden tirar. Una que tiene que ver con el cálculo de algunos estadísticos puntuales que están aquí arribita, y la otra es una prueba de hipótesis. Entonces, como dijo la Javi, esto es asimétrico. Entonces, lo primero que podemos ver es asimetría, ¿ya? Y se calcula acá un coeficiente de asimetría. La asimetría es súper sencilla en la vida, ¿ya? El coeficiente de asimetría fluctúa entre -1 y 1. Voy a buscar un lápiz quizá un poquito más visible, pero cuando la distribución es simétrica, como en una curva normal, el sesgo de asimetría es de 0. No sé si se alcanza a ver ahí. ¿Sí? Pero cuando la simetría es positiva, eso significa que hay gente que se está arrancando hacia los puntajes superiores, pero la mayoría está acá. ¿Por qué la simetría es positiva? Y esto me costó mucho entenderlo en su momento. Porque lo que importa no es dónde está la mayoría, es dónde se va la cola. Si la cola se va hacia puntajes superiores, la simetría es positiva. ¿Sí? Porque acá se está generando la simetría, no acá. Y si la simetría es negativa, significa que la mayoría de los sujetos se agrupa acá, pero algunos sujetos se dispersan hacia puntajes inferiores. ¿Se entiende esa idea, no? Ahora, y esto es como de la definición de umbrales, y acá cada uno decide qué umbrales pone, pero cuando está entre 0,5 positivo y negativo, ¿ya? Uno dice que la distribución es adecuadamente normal. Es medianamente simétrica. Pero si ya superan ese valor, uno dice que ya la simetría es preocupante, y si superan el 1, perdón, no fluctúa entre 1 positivo y negativo. Cuando es normal fluctúa entre 1 positivo y negativo. Cuando supera el 1, ya sea positivo o negativo, la simetría es preocupante. Por eso en este caso es de 2,8.
¿Se entiende la idea o no? Es de 2,8 porque la simetría es demasiada. ¿Sí? ¿Se entiende la idea ahí? ¿Sí? Ahora, hay otro estadístico que también tiene que ver con la distribución y también tiene que ver con su parecido con la distribución normal, que es la kurtosis. La kurtosis es de 0 y la kurtosis se pide acá, ¿cierto? La kurtosis es de 0 cuando la distribución es simétrica o es como la curva normal. Pero cuando la distribución es excesivamente concentrada, que en estadística se llama una distribución leptocúrtica, la kurtosis es positiva. ¿Sí? ¿Se entiende la idea o no? Y cuando la distribución es muy plana, o sea, los grupos son muy dispersos, hablamos de una distribución platicúrtica y ahí la kurtosis es negativa. ¿Se entiende? Leptocúrtica, platicúrtica y esta se llama mesocúrtica. Y aquí los umbrales son básicamente los mismos. Cuando superan la unidad, en este caso es de 10, en este caso es de 2,8, significa que la simetría y la kurtosis son excesivas, por lo tanto no deberíamos usar los estadísticos que habitualmente utilizamos con distribuciones simétricas. ¿Se entiende la idea o no? O sea, la media aritmética acá no es una buena idea, ¿sí? Y hay un problemita asociado. La desviación estándar se calcula a partir de la media aritmética. Entonces, si la media aritmética no sirve, la desviación estándar, nuestra amiga desviación estándar, en nuestra queridísima varianza, tampoco funciona. ¿Se entiende? Entonces ya vamos descartando estadísticos. Pero hay una forma más sofisticada de ver esto, que es a través de una prueba estadística que también se pide acá, que es la Shapiro-Wilks, ¿ya? Que lo que hace es comparar esta distribución que ustedes tienen acá con una distribución teórica normal. ¿Se entiende? Y aquí calcula una prueba de hipótesis. Este es el coeficiente de Shapiro-Wilks y este es su valor P, el valor de significación estadística. Si el valor de significación estadística de Shapiro-Wilks es menor a 0,05, ¿ya? Significa que tu distribución es distinta a una distribución normal. Por lo tanto, no es normal. Así como, ¿ya? Ahora, si el valor P es mayor a 0,05, significa que las dos distribuciones no son estadísticamente diferentes, por lo tanto, yo puedo asumir normalidad. ¿Sí? En este caso, la distribución es estadísticamente significativa, por lo tanto, mi distribución es distinta a una distribución normal. ¿Se entiende la idea? Lo que me hace pensar que no debo utilizar estadísticos para distribución normal como la media y la desviación estándar, que es lo mismo que me dijo asimetría y kurtosis, y que es exactamente lo mismo que dijo la Javi hace un montón de rato, cuando vio el gráfico y dijo, esta distribución no es normal. ¿Se entiende la idea o no? ¿Sí? Marcela. Cuando, cuando uso estas pruebas de normalidad para la hipótesis, tú mencionas aquí Shapiro-Wilk. eh, Tengo entendido que esa se usa cuando las muestras son inferiores a 50 y cuando son superiores a ese valor se Se usa usa Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov. Sí, Sí, ¿verdad? sí, este programa toma la prueba de Shapiro-Wilks, pero lo que pasa es que cuando son muestras más grandes, la Kolmogorov-Smirnov tiene un problema de que, a ver, de que no es lo suficientemente potente para muestras pequeñas. Entonces el problema lo tiene Kolmogorov, no Shapiro. Ah, ya. O sea, cuando yo tengo, si yo ocupo Shapiro-Wilk para independiente del N, está bien. Sí, El problema es que si ocupara el Kolmogorov para una más para pequeña. una muestra más pequeña de 50, de menos de 50, ahí ya tendríamos un Ya, problema, ok, ¿ya? ok, Pero en súper. general, si quieres utilizar Kolmogorov-Smirnov, que igual te lo pueden pedir en algunos papers, eso hay otras pruebas, pero acá no está, ¿ya? Ya, este programa no trae esa Sí, prueba habría que entonces. buscar en distribuciones, podríamos explorarlo, pero como te digo en este caso, o sea, teóricamente no, porque el problema de Kolmogorov-Smirnov es de potencia, que no alcanza a ver Ya, diferencias con muestras pequeñas, pero en este caso no habría problema, ¿sí? ya, Ahora, ok. la Javi hace rato dijo que la distribución era simétrica porque se veía en el gráfico, y eso también muestra cómo el análisis de los gráficos es súper útil, más allá de toda la depuración de análisis estadísticos posteriores que uno puede hacer. Y eso, pero el problema es que muchas veces los revisores de las revistas científicas te van a pedir que hagas todos estos análisis. Y probablemente va a venir un revisor que va a hacer un comentario como el que hizo Marcela. Y le va a pedir a Marcela que aplique Kolmogorov-Smirnov. Y en ese caso vamos a llegar a la misma conclusión, pero quizás vamos a tener que hacerlo en SPSS para llegar al mismo resultado. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Ahora, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con variables Ah, numéricas? perdón, Básicamente, perdón, perdón, dime. perdón.
Dígame. Otra duda. ¿Puedo preguntar, verdad? Sí, no, sí, pues. Sí, esa es la Soy idea. alumna. Ay, que todos van a odiar porque la clase no va a terminar nunca. No, no, sí vamos a Eh, tener rangos horarios para trabajar en esto. No vamos a hacer esto ya, indefinido, no se ya, preocupen. ya. Se imaginen, no, acá no nos vamos hasta que terminamos el paper, no. Terminamos pasado mañana. Oye, ya, yo tengo que usar todas estas pruebas en un paper o elijo una. O presento esta prueba de normalidad con el histograma, con la dosis o con la prueba de, ¿cuánto que se llama? Mira, esto en Una, una tabla, tengo no hay, que presentar más de una. la prueba más sofisticada sería la prueba de hipótesis de Shapiro-Wilks, ¿cierto? La prueba más básica sería el análisis visual del gráfico. El tema con la variable edad, y aquí me interesa que lo veamos todo, es que la variable edad no es una variable que vayamos a analizar en detalle. No sé si se entiende eso. Es una variable que es sociodemográfica, entonces no tiene sentido en un paper informar el gráfico de edad, ¿sí? Pero sí tú puedes informar estos otros datos en una tabla y con estos otros datos el sujeto ya entiende por qué tú dijiste que no vas a utilizar la media, sino que vas a utilizar la mediana. El problema es que muchas personas necesitan también ver los estadísticos tradicionales, entonces, aunque la media aritmética es un mal estadístico en este caso, yo les sugiero que informen también la media para aquellos revisores que te dicen, ¿y dónde está mi media aritmética? Porque al final es una tremenda pega explicarle que es porque el estadístico no es robusto, a veces el revisor no sabe mucho de estadística y quiere verlo. Y también hay otro tema. Muchas veces muchos de los artículos que están publicados con estos datos han informado la media aritmética. Entonces lo que quiere hacer el revisor es hacer un metaanálisis, ¿ya? O hay un investigador que quiere hacer un metaanálisis. Y si tú le cambias el estadístico de tendencia central, ya no va a poder hacer el metaanálisis. Entonces, por muchas razones, al final la recomendación es informe el estadístico que corresponde y también informe el otro, si total. Pero no le des protagonismo y lo vamos a ver al tiro como no se da protagonismo. ¿Sí? Entonces ya dijimos que está la media aritmética, está la desviación estándar, en Latinoamérica se llama estándar, en España se dice típica, ¿ya? La media aritmética informa tendencia central o qué es lo típico de una distribución, la desviación típica informa heterogeneidad. Mientras más grande, el grupo es más heterogéneo, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí o no? Entonces, si voy a usar la mediana, que es un estadístico de tendencia central de lo típico, también requiere un estadístico de heterogeneidad o de dispersión. En ese caso, lo que más se usa es el rango intercuartílico, el RIC, que es simplemente la distancia que hay entre el percentil 75 y el percentil 25. ¿Sí? Y hay un estadístico que se calcula muy similar a la desviación estándar, pero se lo hace con la mediana, que es la mediana de desviaciones absolutas, que es la que aparece acá. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, o no? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Sacar estos estadísticos, básicamente asimetría y kurtosis y Shapiro-Wilks para ver si vale la pena o no utilizar media o mediana, ¿ya? Y luego, para variables numéricas, es bueno que ustedes por lo menos vean el histograma y pidan acá otro gráfico que es súper bueno, que es el diagrama de cajas, que es este gráfico que aparece acá, ¿ya? Que es como ver un histograma pero por debajo. No sé si se entiende, ¿sí? Entonces, esta de acá es la mediana, esto de acá el percentil 75 y el percentil 25, y estos bigotes se trazan entre 1,5 rangos intercuartílicos por arriba y por abajo, pero básicamente te muestra que la mayoría se concentra abajo y hay algunos casos raros hacia arriba. ¿Se entiende hasta ahí o no? ¿Sí? De hecho, y bueno, eso. Yo creo que con eso estamos bien. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a ir con el siguiente dato, que es qué hacemos con las variables categóricas. Yo acá para acordarme, acá arribita, voy a utilizar ese lápiz y con el lápiz le voy a poner un comentario acá arriba. Le puedo poner estadístico descriptivo de edad para acordarme que fue edad lo que analicé ahí. ¿Ya? Y quedó registrado así. ¿Estamos claros, no? ¿Lo pudieron hacer? Ahora voy a analizar las categóricas en el mismo menú, pero no voy a modificar nada de acá, sino que voy a ir al menú descriptivos de nuevo y otra vez voy a hacer un clic ahí. Y miren, acá me quedó el análisis de edad, y de hecho si lo hago ahí, vuelve a aparecer y queda registrado. Y aquí abajito me queda el análisis descriptivo nuevo que estoy haciendo yo ahora.
Y si me voy al plumón de acá, le puedo poner 2 puntos, categóricas, ¿ya? Y ahí voy a ingresar todas las categorías que me interesan. Y acá voy a poner sexo, pero ya me empezó a dar tirria esto, porque como me está informando la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo, eso no tiene nada que ver, entonces voy a ir a estadísticos y voy a quitar los estadísticos que no me sirven. Como es una variable nominal, no tiene ni mínimo ni máximo, no tiene desviación típica, no tiene media, tiene moda, me sirve de poco, pero tiene moda. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí, o no? Y en gráficos, si pido el mismo gráfico de distribuciones que pedí recién, ya no me entrega un histograma, sino que me entrega un gráfico de cajas. Para los que no lo saben, el histograma tiene las barritas pegadas, ¿sí? Y el diagrama de cajas no. ¿Cómo supo el programa cuándo entregarme diagrama de cajas o cuándo entregarme histograma? Por el tipo de variable. Como esta variable es nominal, sabe que no le corresponde un histograma. ¿Sí? Y ese gráfico es el que nos podemos usar acá. Y en tablas, aquí abajito en la opción tablas, vamos a pedir algo que no pedimos recién, que es una tabla de frecuencias, donde nos entrega muy fácilmente cuántos son hombres, cuántas son mujeres, cuántos marcaron otros y cuántos no respondieron. Los ausentes son las personas que no respondieron ahí. ¿Se entiende, o no? ¿Lo pudieron hacer? Ya. Súper bien. Entonces, ahora voy a ir metiendo acá mismo, y ahora sí, porque el mismo análisis para todas las otras variables que quiero analizar. Por ejemplo, universidad, la voy a meter acá. Aquí está la distribución de la gente que respondió. El gráfico se ve horrible, entonces en este caso para el gráfico probablemente sería útil poner siglas. Y de hecho, esto es súper importante, no lo olviden, porque esto sí que, si no nos van a cortar el cuello. No pueden poner el nombre de las universidades, van a ser universidad 1, 2, 3, 4, 5 o 6, porque no podemos informar el nombre de ninguna universidad. ¿Ya? Nosotros sabemos, pero nadie más puede saber. ¿Estamos claros hasta ahí, o no? Y ¿Sí? ahí las recodificamos en el Jazz para que o en el SPSS Sí, de para que... hecho, sí, por ejemplo, lo podrían hacer acá. ¿Se acuerdan que acá estamos con la base, con los análisis y acá la base de datos? Volvemos, y aquí arribita me pongo arriba de universidad y puedo poner, por ejemplo, para que quepa bien en el gráfico que tiene tantas universidades, Universidad 1, Perfecto. Universidad 2, Universidad 3, Universidad 4. Y si volvemos, no voy a terminar de hacer el análisis por ahora, pero ahora el gráfico se debería ver un poco más legible. Ni tanto porque todavía tiene algunas universidades con nombres muy largos. La Universidad Católica de la Santísima Concepción, puntualmente, que tiene un nombre gigante. Claro, nada que hacer. Pero la idea es que aparezca así. ¿Se entiende? Porque además a nadie le importa cuáles son las universidades. Año de ingreso pueden ingresar, campus, y hay otras variables acá que pueden ir ingresando como el nivel formativo. ¿Ya? Aquí, y si se dan cuenta, ustedes van marcando clic y el nivel formativo va apareciendo al lado. Nivel formativo, si la asignatura es básicamente práctica, si la asignatura es básicamente sincrónica, la cantidad de alumnos, la carrera, el estado civil, la carrera previa. Bueno, y de hecho uno podría marcar todas. Y tirar hasta satisfacción, tirarlas para el lado. ¿Ya? ¿Se entiende? Y ahora, lo que tenemos acá son algunas variables que efectivamente yo voy a asumir como sociodemográficas, como por ejemplo el nivel, la asignatura, etcétera, y hay otras variables que pueden ser sustantivas. Sustantivo le decimos a aquellas variables o aquellos constructos que tributan al objeto de estudio, como por ejemplo si la asignatura es más práctica, más teórica o la cantidad de alumnos. ¿Se entiende el idea, o no? ¿Sí? Entonces, sociodemográfico es más lo que describe al sujeto más que la situación del sujeto. ¿Sí? ¿Cristian? Scarlett. Tengo una duda. Lo que pasa es que en la escala de buen trato hay unos niveles que dice, por ejemplo, carrera previa y dice cuál. ¿Eso igual lo agregamos en estas variables categóricas? En general, yo siempre pregunto porque a veces es informativo, pero en la mayoría de los casos nunca proceso eso porque son casos tan atípicos. Si hubiera un patrón sistemático, si por ejemplo la gente que estudió una carrera previa, todos estudiaron una carrera de pedagogía o de psicología o de sociales,
pero en general nunca llegamos a informar ese nivel de detalle. Ah, ya. Entonces, Pero si no lo agrego acá, no importa. sí, lo pudieses agregar como un comentario, pero ahora lo vamos a ver. Y llegaron a esta parte, ¿o no? Y ya con esto, para no consumirles tanto tiempo, porque esto va a ir cada vez más rápido, porque cada vez vamos a ir entendiendo mejor cómo funciona el programa, ¿ya? Vamos a ir redactando esto. En general, lo que vamos a decir es cuánta muestra tenemos. Y miren, esta es mi muestra. Son tengo 384 en edad, porque hay 21 personas que no respondieron su edad, ¿ya? Pero acá podemos ver mi muestra final. Todas coinciden en que son 405 sujetos. ¿Sí? ¿Se entiende ahí o no? Y acá, si se dan cuenta, hay 115 ausentes y ese es un problema, porque todas estas variables sociodemográficas de arriba estaban antes de las escalas de buen trato y maltrato, y estas preguntas sociodemográficas estaban después. Entonces, muchas personas no respondieron esas preguntas. En esas preguntas tenemos una mayor cantidad de perdidos. Entonces, vamos a redactar esto. Vamos a decir, yo voy a poner lo siguiente. Se obtuvo una muestra de 405, uno pudiese decir sujetos, pero ya sabemos que hay que devolverle la identidad a los de 405 estudiantes de enfermería, ¿ya? Y acá uno pudiese pegar las tablas, pero como es la parte sociodemográfica, no tiene mucho sentido invertir tanto espacio en informar cada detalle de lo que tenemos ahí. Entonces, generalmente hago lo siguiente, hago una tabla para las variables categóricas y los detalles más importantes de lo numérico, que es una sola variable, entonces, para el caso, lo voy a informar acá. Entonces, voy a poner con edades y acá me voy para arriba, ¿cierto? Con edades voy a invisibilizarlos un ratito, así que si ponen cara de confusión, usen emoticones mejor, para no verlos un rato, ¿ya? Con edades, estamos ajustando. Con edades entre los 18 y los 44 años, y voy a poner acá MD de mediana, para abreviar mediana, ¿ya? Que es 21,0. Recuerden que si esto lo van a escribir para una revista en inglés, tienen que ponerlo con punto. En inglés se usa punto para los decimales, en español se usa comas. Mediana de 21, media de 21,7. Vamos a informar la media igual, por lo que dijimos recién, a la gente le hacen falta algunos estadísticos tradicionales, los añoran, y vamos a poner también el rango intercuartílico, que es el que sí funciona, de 2,0, y la desviación estándar, ¿cierto? Que es de 3,7 o 3,68. Entonces vamos a ponerle a todos dos decimales y lo vamos a homologar mejor. ¿Se entiende? Siendo en su mayoría, y acá ya vamos a empezar con lo categórico. Todo esto que hicimos recién con lo numérico se resume solamente a eso, y lo categórico lo vamos a poner más adelante. Siendo en su mayoría, yo sé que van a ser mujeres, pero para informar, siendo en su mayoría mujeres, vamos a correr esto para allá. Mujeres, y acá voy a poner N para poner la cantidad, que eran 347, y al lado voy a poner el porcentaje, 85,7%. ¿Se entiende, no? Ahora, si ustedes dicen, ¿por qué voy a poner solamente eso? Porque lo categórico lo voy a poner en una tabla, en la tabla 1. Una tabla que va a tener la variable, los valores, el n y el porcentaje. Y lo voy a hacer así. Variable, valores, el n y el porcentaje. Y acá la variable va a ser sexo, y acá voy a poner como valores hombre, mujer, otro, no responde, no le pongo ni perdido ni ausente. ¿Ya? Y en el n pongo 13,6. Ah, no, pues el n. Esto me estoy condoreando. 347, 1, 2. Y aquí pongo los porcentajes. Miren, acá hay un porcentaje válido donde considera como 100% a todos los que respondieron algo. Entonces, en este porcentaje válido no considera los ausentes. Básicamente acá se está calculando con 403 casos. Acá considera los 405.
vamos a tener que informar porque ya informamos como un caso a los que no responden. Entonces vamos a poner 13,6, 85,7, 0,2, 0,5. ¿Sí? En universidad, vamos a poner universidad, la 1, la 2, en este caso son muchas universidades, no me acuerdo con la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Ya, entonces en la 1 vamos a poner 73,18,0. Acá vamos a poner 26, 41, 12, 22, 13, 142, 15, 61. Y no hay ningún ausente, qué bueno. No sé qué hice. Ya, y acá pongo los porcentajes: 6,4, 10,1, 3,0, 5,4, 3,2, 35,1, 3,7, 15,1. ¿Sí? Y voy poniendo acá todos los valores. Pero miren, si se dan cuenta en el texto solamente hablé de un valor. Voy a poner una tabla con múltiples variables, con múltiples resultados, pero acá solamente destaco lo más importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una máxima en los reportes estadísticos es que uno no tiene que ser redundante. Si ya lo dice la tabla, no pongas un gráfico. Si ya lo dice el texto, no pongas la tabla. ¿Ya? Solamente se ponen gráficos cuando el gráfico tiene algo de información que no tiene la tabla. Solamente se pone la tabla cuando la tabla tiene algo de información que no tiene el texto. Y en el texto, obviamente, esto no lo voy a escribir en texto porque no lo va a entender nadie. Pierde la capacidad comunicativa. ¿Se entiende la idea o no? ¿Sí? Scarlett. Sí. Tengo una duda. Es que estaba haciendo al unísono el análisis de buen trato en medicina Ujú. y hay una universidad que tiene una frecuencia de 7. Y yo me acuerdo que en algún momento conversamos que íbamos a usar solo 6 universidades porque había unas que tenían un N muy pequeño. Sí, en ese caso te tienes que meter a Entonces, universidad. ¿saco esa universidad? En universidad lo mismo que hicimos recién, tú puedes seleccionar por distintas variables, entonces te puedes meter, ya tenemos seleccionados por carrera, nos vamos a universidad y en universidad, acá, ya tú puedes deseleccionar la universidad que no vas a trabajar. Ah, ya, pero la saco de Ya. mi Sí, estudio si es tiene un mejor NF. sacarla porque lo que pasa es que, claro, vamos a tener un problema aquí probablemente con el revisor del artículo, que nos va a cuestionar por qué hay una universidad que tiene 142 y una universidad que tiene 12. Eso nos lo van a cuestionar. Entonces ahí uno tiene igual que ir preparándose para ese tipo de cuestiones. ¿Se entiende la idea o no? Sí, ¿Ya? gracias. Entonces, lo que vamos a partir ahora es que ustedes vayan haciendo los sociodemográficos de su artículo con esto y vayan soltándose con el SPSS. En la próxima sesión deberíamos ya empezar a analizar el comportamiento de cada una de las escalas. ¿Se entiende la idea o no? Y ahí vamos pasito a Sí. paso y los objetivos los vamos a ir también flexibilizando un poco porque aunque la idea es ver cómo se relaciona el buen trato o maltrato con todo lo demás, hay algunas variables que justamente por lo mismo que decía Scarlett, algunos de ustedes no van a poder procesar porque tienen muy poquitos casos. Por ejemplo, si a alguno de ustedes le toca la mala suerte de una carrera donde todas son mujeres o tienen 3 hombres, ya sonó la comparación por sexo, no tiene sentido hacerla ahí. ¿Se entiende? Entonces, eso vamos a tener que irnos adaptando, pero eso en la ocasión igual se explica. ¿Estamos claros o no? Un solo detallito antes de irme, las Sí. tablas, porque esto no lo voy a poder dejar inconcluso, sino mi mente va a andar dando vueltas con esto para siempre. Las tablas tienen un número, ¿ya? No se pone tabla número 1, se pone tabla 1, tabla 2 o tabla 3, porque ya la gente sabe que ese es el número de la tabla. Entonces poner tabla número 1 es redundante, ¿ya? Y luego del número, las tablas tienen un nombre, y el nombre tiene que indicar qué se está evaluando y en quiénes. Entonces puede ponerse acá características sociodemográficas de los estudiantes de enfermería. ¿Se entiende? ¿Qué y en quiénes? ¿Sí?
Y ese es el nombre, y la tabla tiene que ser autoexplicativa. Entonces, en la medida de lo posible, uno tiene que evitar poner cualquier tipo de sigla o cosa rara. De hecho, algunos revisores ya se infartan con esto. La BMC, por ejemplo, tiene un glosario donde todos estos estadísticos se informan al final para que se puedan, se puedan como dilucidar con facilidad. Y en otras revistas te piden que al pie de la tabla le pongas la descripción. Entonces, aunque suene ridículo, N, frecuencia absoluta. Porcentaje, ¿qué significa porcentaje? Porcentaje. ¿Ya? Con más estadísticos tiene mucho más sentido esa instrucción, pero algunos revisores incluso piden que estén en tablas sencillas. Y las tablas en ciencias, no, por lo menos desde el formato APA, no pueden tener líneas verticales, solo horizontales. Entonces hay que quitarle todas las líneas, dejar la línea de arriba, la línea de abajo y la que separa el encabezado del contenido. Verticales no, o sea, verticales no, horizontales sí. Solamente horizontales. En general, las tablas solamente tienen 3 líneas horizontales, la de arriba, la de abajo y la que separa el encabezado del contenido. Algunas tablas más complejas, como las de regresión lineal, pueden tener más líneas, pero son todas siempre horizontales. ¿Ya? Porque alguien con algún top un poco severo diseñó las normas APA. ¿Ya? Entonces algo le pasaba ahí. Marcela. Eso te iba a preguntar, ¿y eso por qué será? No, yo creo que ahí como que él tenía algún trauma de niñez, pues no sé. Miren la tontera. Sí, bueno, oye, pero publican libros y uno se los compra, que es es lo peor. Hasta feo. Yo encuentro que se ven más feas las tablas. Mira, ¿qué le voy a hacer yo? Se supone que es un poco para limpiar la imagen, o sea, como para limpiarla de información innecesaria. Así se tratan de autocompensar ellos de por qué. Pero, para el caso. Marcela, Tengo una duda, esto viene ignorancia de mi parte y me confundo yo. Ese N que pones ahí, que tú lo ves como frecuencia absoluta, pero arriba hablas de N como número, ¿se refiere a lo mismo? no, ¿Por qué a claro, es veces le que ponen una F? lo que pasa es que en general se pone un N para señalar que es una cantidad. F puede venir de frecuencia absoluta. Básicamente la abreviatura igual depende un poco del revisor, o sea, del autor. Pero debería ir una N, no una F. Una N. Porque la Ya. F es la que tú usas en el cálculo de frecuencia cuando estás haciendo, no sé, un G cuadrado, cuando estás haciendo el cálculo. Es que ahí también he visto una F minúscula y una F mayúscula, entonces ahí ya entro en colapso. Sí, mira, en general lo bueno siempre es aclararlo acá para que la gente sepa de qué se trata, pero en ciencias de la salud y en psicología se usa más la N. Yo he visto la F Ya. para referirte exactamente a lo mismo cuando tú haces el cálculo del G cuadrado y tratas de diferenciar las frecuencias observadas de las frecuencias esperadas. Y ahí no se habla del N, Mm. pero eso. ¿Ya? Igual Ya. acá esto va a depender de si lo publican en España o en Chile. Los españoles son muy quisquillosos. Si le pones una D, te dicen, pero ¿por qué D si es de edición típica? Porque los españoles le dicen así. Así que uno también tiene que ver el público. Entonces, lo que yo les pediría es que de aquí a la próxima sesión, que no sé si ustedes pudiesen juntarse la próxima semana. Ah, no, 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 no. No, La el semana 18 no. subsiguiente, o sea, ustedes Ah, pudiesen juntarse Tú estás la loco. próxima semana para actualizarse, probablemente sí. Pero para Todos análisis estadísticos, no. No sé si pueden, por ejemplo, la semana después del 18, que no sé cuándo es, cuando, 25. cuando en el mundo. 25. No sé Ah, si pueden el 25 a la misma hora. Yo los lunes estoy complicado, hoy día pude porque con todo este cuento me suspendieron actividades, pero en general salgo 10 para las 7 de clase. Mm, porque los martes, es que los martes yo tengo clases ahora. el martes es el taller. Ah, el Martes martes tenemos. 26 el taller. el Sí. martes. Sí, sí. Oye, ahí les quiero pedir ayuda. ¿Y Pero la Ay, difusión? no. ¿En la difusión? no, no. Sí, pero no Ya, tanto para, no tanto para lo del martes, déjame. sino que para el tema con los estudiantes.